se habla de subsidios. La teoría económica distingue ABC de la economía: subsidios a la producción, transferencias a las personas, ¿de acuerdo? Esta reforma del 2013 llenó de subsidios, ¿verdad?, que hoy nos hacen aparecer como un costo, ¿verdad?, para las finanzas, para la CFE y para la hacienda pública, ¿saben? Pero son subsidios que se dio a particulares, ¿de acuerdo? Fueron carretadas de dinero. Se me está yendo el tiempo, pero ¿saben? En el mundo occidental, Europa occidental, Estados Unidos, se habla del capitalismo de cuates. Amigos y amigas, vamos a ir al foro 10 de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar dos ponencias, una a favor y otra en contra. Primero vamos a escuchar la que está en contra, de Francisco Javier Salazar. ¿Quién es Francisco Javier Salazar? Es un funcionario público de la CREG en tiempos de Enrique Peña Nieto, así que era un funcionario de Enrique Peña Nieto, porque hay que recordar que la CREG la controlaba el presidente Peña Nieto. Además, actualmente hoy es el presidente del capítulo México del Consejo Mundial de Energía, una fundación que fue hecha en el 2003, avalada por el secretario de Energía, que era Felipe Calderón, en tiempo de Vicente Fox. Nada más para que vean en qué postura se va a poner este señor Francisco Javier Salazar. Amigos y amigas, vamos a ir al debate. Semblanza de Francisco Salazar. Él es socio fundador de las consultoras Enix, Gadex y Trust Inteligencia de Entorno. Enix se especializa en materia de energía en general e infraestructura, Gadex en gas natural y Trust en administración de riesgos sociopolíticos del entorno. Es también coordinador de la Conferencia Internacional de Reguladores ICER desde 2016 y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI desde 2017. En 2016 fue el primer Non-Resident Fellow del Instituto de las Américas, así como Executive Fellow de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Calgary. Fue presidente del capítulo mexicano del Consejo Mundial de Energía, WEC, de enero de 2015 a enero de 2017. De 2005 a 2015 fue comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía por 2 periodos, durante el cual fue el arquitecto o uno de los arquitectos de las reformas energéticas y del marco regulatorio mexicano. En 2006 fue electo como vicepresidente primero de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, AREAE, y de 2012 a 2015 se desempeñó como su presidente. De 2012 a 2015 también fue vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Asociación Norteamericana de Reguladores. Ha sido miembro de los consejos editoriales de los periódicos Reforma y El Norte, así como de la revista Expansión. Francisco, tienes 7 minutos iniciales para hacer tu planteamiento inicial, por favor. Gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la invitación para participar en este 10º foro del Parlamento Abierto, dedicado a los impactos económicos y financieros de la iniciativa. Al mismo tiempo, quiero expresar mi convencimiento de que este ejercicio democrático no debería consistir en una puesta en escena y que la naturaleza del debate tiene que ser racional y no emocional, con base en argumentos técnicos y económicos. Como cualquier propuesta de política pública, esta iniciativa debe ser sometida a un análisis de costo-beneficio. Solo después de ello puede decidirse si es conveniente o no. En este contexto, el análisis que presentaré concluye que la iniciativa no lo es. La siguiente lámina, por favor. Para comenzar, permítanme explicar en qué consiste el despacho de generación. Se trata del procedimiento mediante el cual el operador del sistema, en este caso el SENACE, determina las centrales de generación que deberán funcionar para satisfacer la demanda eléctrica. Al respecto, la práctica universal, seguida incluso por CFE antes de la reforma energética, consiste en ordenar las distintas plantas disponibles de manera ascendente en función de sus costos. A esto es a lo que se le conoce como despacho económico o de mínimo costo. La única diferencia a nivel internacional es que en algunos países los generadores presentan de manera libre sus ofertas, mientras que en otros las sujetan a fórmulas de costos regulados por el operador del sistema. Si bien ambos esquemas dan resultados equivalentes en condiciones de competencia, en los mercados en donde hay jugadores dominantes, como en México, se prefiere el segundo.
En cualquier caso, la optimización del sistema ocurre cuando el ordenamiento se hace con base en costos variables. Lo anterior tiene un sólido fundamento económico y matemático. Cualquier estudiante de microeconomía o de investigación de operaciones sabe que la minimización de costos se basa en los costos marginales, que para el caso del sector eléctrico se aproximan a los costos variables. Pensar en una ordenación del despacho con base en costos medios no tiene ningún tipo de fundamento técnico ni económico. Las plantas con fuentes de energías renovables, como las fotovoltaicas y eólicas, van en primer lugar, como lo pueden ver, porque sus costos variables son casi cero. Le siguen las plantas. Una hidro tiene más valor para el sistema durante las horas de alta demanda, por lo que su costo de oportunidad es mayor durante dicho tiempo. Además, estas plantas también están sujetas a la disponibilidad del agua para otros usos con los que compite la generación eléctrica. Después sigue la nuclear y enseguida las térmicas. Entre estas, las más eficientes son las de ciclo combinado, sobre todo las más nuevas. Por último, están las de ciclo abierto y de combustión interna, que tienen eficiencias similares. La siguiente. Una vez ordenadas, se determina cuáles serán despachadas dependiendo de la demanda. En este ejemplo, si vamos a la siguiente, se despacha de manera íntegra los primeros 4 bloques de plantas y de manera parcial el quinto, cuyo costo variable es el que determina el precio marginal en el mercado mayorista. Al respecto, es importante aclarar que este precio no es el que se paga por la energía sujeta a contratos, los cuales establecen previamente los precios correspondientes de los mismos. Este precio aplica solamente para los desbalances de energía y la energía no contratada. Se trata del precio de un mercado centralizado típico de los commodities, no el de los contratos. Siguiente, el costo mínimo de generación para satisfacer la demanda es la suma de los costos variables de las plantas despachadas, lo que se ve en la zona gris. La intuición detrás de esta lógica es sencilla. Dado que ya tengo que pagar ciertos costos fijos independientes de la demanda, que por cierto se cobren con un cargo por capacidad, si yo quiero producir cierta cantidad de electricidad, la manera más económica de hacerlo es con aquellas unidades que tienen los menores costos variables. Una vez entendido lo anterior, que insisto, es la práctica universal, veamos qué sucede con la reforma propuesta. A la siguiente. La reforma propone despachar en primer lugar las plantas de CFE, desplazando a las plantas privadas aunque tengan menores costos. Asumiendo el mismo nivel de demanda, la siguiente gráfica ilustra el resultado del cambio en el despacho propuesto. El nuevo costo de generación será la suma de los costos variables de las plantas despachadas. Siguiente, mismo que ustedes pueden observar sombreado en color gris en la gráfica. El resultado lógico e incontestable es que el costo de generación aumentará. ¿En qué nivel? La siguiente gráfica muestra una estimación realizada, vamos a la siguiente, por investigadores del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en materia de energía eléctrica. El análisis se hizo con 3 escenarios posibles. El primero considera que el despacho de centrales de CFE se asegura en su nivel mínimo de producción, mientras que el resto de la capacidad se somete a un despacho económico. El segundo es similar al anterior, pero incluye a los PIE dentro del despacho mínimo. Finalmente, el tercero maximiza la generación de CFE más allá de los niveles mínimos de producción. Como se puede apreciar, en el primer escenario, el incremento en el costo de generación es de $3.322 millones. En el segundo, de 3.267, debido a una mayor participación de los PIE. Y en el tercero sería de 5.566 millones de pesos al año. Ahora bien, aparte del incremento en el costo de generación, es importante analizar qué sucederá con el costo del suministro básico. Siguiente. Para darnos una idea, conviene revisar la siguiente gráfica que muestra los costos oficiales, mismos que son publicados por la CRE con base en la información que le provee la CFE. Como se puede observar, durante el periodo 2019-2021, la fuente de suministro más económico es la energía renovable proveniente de las subastas, la línea verde. Le sigue la de los PIEs y recientemente la energía del mercado, que ya es más competitiva que la de CFE. La gráfica de la izquierda muestra los valores mensuales y la de la derecha los promedios anuales. Insisto, información oficial.
Más allá del costo unitario, vámonos a la siguiente, es relevante analizar el costo ponderado. Como se puede apreciar en la gráfica de la izquierda, durante los últimos 3 años, más de la mitad de la energía consumida por el suministro básico proviene de CFE. Sin embargo, la gráfica de la derecha muestra que su proporción en costo es más del 60%. Con base en lo anterior, se puede concluir sin lugar a duda que el costo del suministro básico también se incrementará de manera importante como resultado de la iniciativa de reforma. Si bien a la fecha no se ha hecho un análisis específico de este impacto, sí existe otro muy similar realizado para estimar lo que era el incremento en el costo de suministro como resultado de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en esta Cámara el año pasado. Siguiente. Esta reforma planteaba un esquema similar, aunque menos radical, puesto que no desaparecía el mercado ni el suministro privado. Esto quiere decir que las estimaciones del impacto económico realizadas para dicha reforma son un mínimo de lo que podría esperarse como resultado de la reforma. Como se puede observar, el incremento del costo en suministro para esta reforma era de alrededor de 3,000 millones de dólares, lo que quiere decir que para esta nueva reforma el costo bien podría ascender a los 4,000 millones de dólares. Esto por la simple y sencilla razón que los costos contractuales, que incluyen los costos fijos y no solo los variables, son por definición más altos que estos últimos. Finalmente, otro dato interesante de este ejercicio y el realizado por el ENREL es que en ambos se puede observar un claro incremento en el consumo de combustóleo, lo que hace pensar que uno de los motivos fundamentales de la reforma propuesta es la necesidad de consumir el excedente de este combustible obtenido en las refinerías como resultado de la idea equivocada de que es más conveniente incrementar la refinación en el país aunque nos cueste más. Termino. ¿Quién pagará entonces los 3,000 a 4,000 millones de dólares anuales que implica la iniciativa? ¿Los hogares mexicanos? ¿Nuestra industria que tiene que competir? ¿Los contribuyentes? ¿Qué programas presupuestales se afectarán? Porque como quedó demostrado, la iniciativa tendrá este costo. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por esta primera aproximación al tema. Vamos ahora con el primer ponente a favor. Se trata de Carlos Guerrero de Elizardi, de quien me permito leer su semblanza curricular. Él es licenciado y maestro en Economía por la UNAM y tiene doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid, en los que obtuvo la distinción cum laude. Ha sido consultor en la CEPAL, ha dirigido más de 20 tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado y ha participado como ponente y conferencista en más de 70 eventos académicos nacionales e internacionales. Tiene también más de 60 publicaciones sobre el tema. Actualmente es profesor titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, tutor de maestría y doctorado en el programa de Economía de posgrado de dicha facultad y también fue jefe de división de estudios de posgrado entre febrero de 2016 y mayo de 2018. También forma parte actualmente del comité editorial de la Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Adelante, Carlos, con tu primera intervención. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas, gracias por la oportunidad. Inicio mi presentación señalando que hay palabras claves que utilizamos los economistas. Una de ellas ya salió a colación con el ponente anterior, eficiencia, ¿de acuerdo? Eficiencia es un concepto microeconómico. ¿Y qué es la eficiencia? Es algo muy simple, pero lo tengo que dejar bien marcado. Eficiencia refiere a cuando una empresa pública o privada se ubica sobre su frontera de producción. Es decir, está produciendo su máximo nivel de producción dados sus recursos productivos disponibles. Salto. En términos macroeconómicos, la idea de eficiencia cambia de nombre y se llama producto potencial. Déjenme recordarles que tanto en el PND de Fox como en el de Peña Nietos se habla de la necesidad de implementar reformas, un paquete de reformas para incrementar el PIB potencial de la economía mexicana, es decir, llevarnos al punto de eficiencia, al nivel de producción máximo, dados todos los recursos productivos con que cuenta el país o una empresa, ¿de acuerdo? Claro que desde Fox y también en el PND anterior se nos dijo que la economía mexicana crece 2 o 3 puntos porcentuales, pero desde entonces, con Fox y con Peña Nieto, se prometió que con las reformas alcanzaríamos un 7% de crecimiento medio anual.
Saco a colación entonces para fijar qué es eficiencia. Ya se utilizó, ¿verdad? Pero se utilizó mal. Eficiencia es llevar a una empresa o a una economía a su nivel máximo de producción. Y esto no es incontestable, se dice irrefutable, ¿de acuerdo? Es un principio económico básico, es el ABC, ¿de acuerdo? Entonces les llamo la atención con que los economistas se pueden equivocar, y gravemente. Los resultados, tanto en el sexenio de Fox como en el anterior, estuvieron muy por debajo de esa promesa de 7%. Quiero destacar tres ideas respecto a la iniciativa presentada por el presidente López Obrador. La primera tiene que ver con la ineficiencia productiva a la cual se obligó a operar a la CFE. Se le obligó a la CFE a producir por debajo de su punto de eficiencia. Se le obligó, ¿de acuerdo? Dos, voy a hablar también sobre la propuesta de inversión de la CFE para estos años. Y tres, sobre los subsidios en plural a la producción. Voy a hablar que esto también es un asunto técnico, subsidios a la producción y las transferencias a los consumidores. Primer punto, con la reforma del 2013 la generación por parte de la CFE se alejó de su punto de eficiencia. Esa reforma del 2013 la obligó a hacerlo. ¿De qué estoy hablando? En la pandemia estamos viendo una situación similar. Las empresas tuvieron que cerrar, el lockdown, cerrar totalmente o parcialmente. Y creo que todos podemos imaginar las consecuencias de este paro económico obligado a las empresas y a un país en particular. Bueno, a la CFE se le obligó año con año a hacer esto desde la reforma pasada. ¿Qué ocasiona esto? Esto impactó los ingresos de la CFE, impactó entonces su presupuesto y también el de la hacienda pública. Algunos ejemplos, porque, bueno, el capital productivo se deprecia contablemente y tecnológicamente, y además se deteriora si no se utiliza. Este es un costo innecesario. La producción por debajo del punto de eficiencia a la cual se le obligó a funcionar a la CFE impidió generar los ingresos necesarios, porque ahorita ya parece como un costo, ¿verdad? Como un problema presupuestal, pero se le obligó a la CFE, funcionando por debajo de su punto de eficiencia, a generar los ingresos necesarios, en primer lugar para cubrir su depreciación por el tiempo, por obsolescencia tecnológica, y también por el deterioro, por el no uso, que es muy importante. Entonces, esta reforma del 2013 impidió generar los ingresos ligados a esa depreciación año con año y deterioró artificialmente el capital productivo de la CFE. No por su uso, sino una irracionalidad económica por su no utilización. Entonces, hoy la CFE tiene que hacer frente a estos problemas, ¿verdad?, que aparecen en el rubro de otros gastos. ¿Por qué? Porque se le prohibió producir la energía que puede producir dada su capacidad instalada. En contraste con esta reforma del 2021, se busca que paulatinamente la CFE se mueva de ese punto de ineficiencia obligado paulatinamente al punto de eficiencia. Es decir, que utilice algo que es bien claro, su capacidad ociosa. Esto es otra vez un sinsentido económico para una empresa o para un país. Obligar a una empresa, imagínense si una prohibición a las empresas de no utilices tu capital, no produzcas, no generes ingresos, etcétera. Segundo punto, tiene que ver con la inversión. Con esta reforma, la CFE generará al menos el 54%, como ustedes saben. Esta afirmación es simple, pero representa el aseguramiento y la autosuficiencia energética de nuestro país. Otra vez, se dice rápido, pero representa la máxima aspiración energética de cualquier país en el mundo, ¿de acuerdo? Por eso estamos aquí todos preocupados. ¿Cómo lo piensa hacer? Como cualquier unidad económica, invirtiendo. La inversión no es un costo. La inversión se define ABC de economía como la compra de nuevo capital en vistas a incrementar la capacidad instalada de cualquier unidad económica, de la cual se espera obtener unas ganancias privadas y beneficios sociales por este lado, ¿de acuerdo? La inversión no es un costo. He escuchado, leído que esto impactará negativamente las finanzas de la CFE y de la hacienda. Esto no tiene sentido. Llevemos esta idea al absurdo.
Sí, entendemos que la inversión es un costo, de manera que lo conveniente sería llevar a cero ese coeficiente de inversión, digamos, en términos del PIB. Y eso sería un sinsentido económico. Una economía se ve fuerte si su formación bruta de capital fijo respecto al PIB crece y crece y crece, ¿verdad? No tiene sentido entonces estar pensando que la inversión que va a hacer la CFE va a ser un costo. La CFE ya nos anunció algunos proyectos, estos sumarían algo así como 170,000 millones de pesos. ¿Por qué saco a colación? Porque con estos 170,000 va a generar 20% más de capacidad. Este 20% representa casi el 100% de la generación actual por parte de los privados. Muy importante, esta inversión que va a dar tan buenos rendimientos es la mínima, porque precisamente la CFE va a utilizar toda su capacidad ociosa que dejó de utilizar con la reforma y la va a poner en juego, ¿de acuerdo? De manera que los requerimientos de inversión van a ser muchos menos. Tercer punto, se habla de subsidios. La teoría económica distingue ABC de la economía: subsidios a la producción, transferencias a las personas, ¿de acuerdo? Esta reforma del 2013 llenó de subsidios, ¿verdad? Que hoy nos hacen aparecer como un costo, ¿verdad? Para las finanzas, para la CFE y para la hacienda pública. ¿Saben? Pero son subsidios que se dio a particulares, ¿de acuerdo? Fueron carretadas de dinero. Se me está yendo el tiempo, pero ¿saben? En el mundo occidental, Europa occidental, Estados Unidos, se habla del capitalismo de cuates, el crony capitalismo. Googleenlo, por favor. Es cuando el poder político y el poder económico se juntan y algo inmediatamente que surge es corrupción, el pago de no impuestos, etcétera. Cosas que hemos visto en nuestro país, ¿de acuerdo? Estas carretadas de subsidios a los particulares son parte de este problema que enfrenta México. Respecto a las transferencias a los consumidores, ¿de acuerdo? Esta es una decisión de política pública, de política de Estado que rebasa a la CFE, ¿de acuerdo? Entonces, que no se ve tampoco como un costo. Gracias.